Y nosotros estamos viendo una escalada bélica que está involucrando al mundo entero, pero solamente por el hecho de que está ocurriendo en el Medio Oriente, en Israel, tal y como lo profetiza la palabra de Dios para los tiempos postreros. Que vamos a tener nuestra mirada en ese lugar tal y como lo dice la palabra antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viendo esa escalada bélica. Ahora, ¿por qué involucra al mundo entero? En el capítulo 2 de Daniel, versículo 43, Daniel está utilizando la alegoría de la estatua que soñó el rey Nabucodonosor. En una ocasión aquí nosotros dimos un estudio completo de todo lo que representa esa estatua, pero me estoy refiriendo a eso por un detalle en específico, de que hablaba de un reino hacia el futuro que decía que era en parte de hierro y en parte de barro. Y dice, así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de ¿qué? ¿Qué representa eso? Dice, alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Son alianzas de unidad, pero realmente no están unidos porque cada uno tiene diversos intereses. Pero eso representa, según nosotros lo entendemos y lo vemos, una posición y una situación geopolítica del tiempo postrero. Fíjense que todo lo que estamos viendo nosotros al presente son visiones geopolíticas de cosas que están sucediendo en diferentes partes del mundo, pero en específico en el Medio Oriente. Y si dice que se desarrollarían alianzas humanas. Y no hay duda, amado, que nosotros que hemos sido partícipes, especialmente los de que tienen mi edad, hemos visto cómo en estos siglos, nosotros hemos visto en los siglos XXI y XX, lo que han sido de mayor cumplimiento de lo que son esas alianzas humanas. ¿Por qué? Porque hemos visto esos desarrollos geopolíticos y el globalismo que ahora mismo está cobrando fuerza en el mundo como lo estamos viendo en todas partes. Hemos sido nosotros ejemplo de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, lo que es la Organización Mundial de la Salud, lo que es la Organización del Tratado Atlántico del Norte, lo que es el Foro Económico Mundial, que también nosotros y mi esposa en específico ha hablado mucho sobre eso en cuanto a lo que era el movimiento globalista, y el Fondo Monetario Mundial también. Y este momento, como dije la vez pasada también, involucra al mundo entero por la conectividad política y comercial que hay entre las naciones de la tierra. Precisamente por esos tratados comerciales y esa interdependencia que tienen los países cuando venden sus productos a nivel del mundo entero. Amén. Aquí nosotros compramos muchas cosas de China, ¿verdad? Vaya a Home Depot y mire que muchos productos hay chinos allí. Y vaya a muchas de las empresas americanas que están vendiendo muchos productos chinos, de Pakistán, de India, porque hay una conectividad comercial que entonces nos conecta a todos nosotros y nos hace interdependientes unos de los otros. Pero una de las cosas que mayormente nos está conectando y que crea inestabilidad cuando hay conflictos allá en el Medio Oriente es que el petróleo. Porque es uno de los productos que más importancia tiene, porque la mayoría de nuestros sistemas operativos, las estructuras y las infraestructuras eléctricas y los barcos, los carros, todas las cosas están corriendo ¿con qué? Con combustible fósil, petróleo, su funcionamiento. Y a base de eso es que hay esa interdependencia y esa conectividad entre las naciones. Y cuando se afecta la distribución y el manejo del combustible, el petróleo, entonces impacta al mundo entero. Y Jesús profetizó varias señales refiriéndose a este momento importantes en el tiempo postrero, de que habría, como dijimos al principio, guerras y rumores de guerra, pero dijo algo importante, que no nos turbáramos. Importante que esto no sea un momento de turbación, sino de saber enfocarnos qué es lo que Dios quiere de parte de la iglesia, que entendemos, y mi esposa va a hablar un poco de eso, nuestra preparación, pero la actividad de predicar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones.
Amén, porque eso es parte de las señales de los tiempos. Pero él dijo que se iban a oír esas guerras y rumores de guerra y que era necesario que esto acontezca porque es cumplimiento profético para que cuando nosotros lo veamos cumpliendo y conozcamos la palabra, digamos, este es el tiempo del cual el Señor se está refiriendo. Y que es a la larga, después de escuchar eso de que vendrían guerras y rumores de guerra, está preparando un escenario porque luego de eso va a haber una gran conflagración mundial cuando se levante ¿qué? Nación contra nación y reino contra reino. O sea que va a ser una tercera guerra mundial donde va a involucrar todas las naciones de la tierra, por lo que hablamos, por la conectividad y la interdependencia que tienen las naciones en este momento. Y sin duda estamos viendo ese escenario en ese conflicto bélico que estamos viendo en el Medio Oriente y en particular en Israel, porque ese es parte del reloj profético de Dios para nosotros, la iglesia. Amén. Vamos a analizar por un momento el estatus al presente en cuanto al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. No sé cuántos de ustedes saben que hubo una reunión entre el vicepresidente J.D. Vance, el yerno de Trump que se llama Jared Kushner, y Steve Witkoff, que es uno de los representantes de Estados Unidos que él envía para hablar con las naciones cuando hay conflictos. Ellos han estado manejando el conflicto entre Rusia y Ucrania y ahora están involucrados en el de Estados Unidos, Israel e Irán. Y fueron a buscar un acuerdo de paz y acordaron un cese al fuego por 2 semanas en lo que ellos hablaban y dilucidaban los acuerdos nuevos que querían. Amén. Y estuvieron 21 horas reunidos y no se logró un acuerdo. Porque Irán se amparaba en mantener su programa de ¿qué? De enriquecimiento de uranio y no quiere entregar el uranio que ya tenía en proceso de enriquecimiento. Y eso es uno de los puntos medulares de los acuerdos, porque Estados Unidos ha dicho desde el principio de este conflicto, por las intenciones de Irán, que ellos no pueden tener capacidad nuclear. ¿Por qué? Por las amenazas que ellos han hecho en el pasado de decir muerte a Israel y muerte a Estados Unidos. Y el presidente ha sido firme en su postura que Irán no puede tener de ninguna manera armas nucleares por la narrativa continua que ellos han tenido en contra de esos 2 países, de Estados Unidos y de Israel. Ahora, luego de que esto sucede, empiezan ellos a evaluar las situaciones que estaban discutiendo para tratar de llegar a un acuerdo. Y una de las cláusulas del acuerdo, que es la polémica del control del estrecho de Hormuz por parte de Irán. Eso es un estrecho pequeño por donde pasan continuamente barcos de todas partes de esas regiones, que son barcos que importan y exportan petróleo, pero importan y exportan otro tipo de productos. Irán quería mantener el control de ese estrecho, solamente permitiéndole el paso a barcos escogidos por ellos y cobrando una suma millonaria por cada barco que pasara por el estrecho. Y debido a que el acuerdo no se logró, Estados Unidos ha dicho que va a controlar la entrada y salida del estrecho de Hormuz mediante un bloqueo marítimo, y ya lo logró en menos de 36 horas. 36 horas, amados. Pero ya iban desfilando como hicieron aquí cuando iban a entrar a Venezuela. Empezaron a traer su movimiento de barcos, de flota. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia de ir rodeando al enemigo, poniéndole presión y diciéndole: te tengo rodeado. En la medida que podamos negociar, llegamos a un acuerdo, no te va a suceder nada, pero en la medida que los acuerdos no se den, entonces comenzamos una estrategia bélica en contra de la nación. Y Estados Unidos no puede permitir de ninguna forma, amado, que un país que es enemigo acérrimo de ellos y de Israel usurpe el control de ese estrecho, porque eso le daría un poder comercial monetario a Irán que impactaría negativa y económicamente al mundo entero, como está pasando ahora mismo.
Y esto encarecería el precio del petróleo, como lo estamos viendo, de los productos que pasan por ese estrecho de Hormuz, especialmente el precio del petróleo, como les he dicho. Y cuando el precio del petróleo incrementa, todo se incrementa. Amén. Podemos ver eso, los garajes, pero podemos ver eso, la transportación marítima, y todo lo que encarece eso va a encarecer los productos de todo el mundo. Y ya por eso Estados Unidos desplegó una contingencia de buques de guerra. Hay misiles, hay helicópteros, hay infanteros que van a usar para establecer un bloqueo y un control para evitar que Irán monopolice el estrecho de Hormuz y afecte la economía a nivel mundial. Se estima que hay alrededor de 10,000 soldados en esa zona, 100 aviones de guerra de diversos tipos y 12 flotas navales. Ahora, si eso está así, ¿cuáles serían las implicaciones de las estrategias de este bloqueo del estrecho de Hormuz? Número uno, la posibilidad que hasta ahora no ha sucedido, gracias a Dios, que Irán ataque esos buques. Imagínate que lancen un misil en contra de un buque de los Estados Unidos. Pues eso es una de las posibilidades que puede pasar. Hasta ahora no ha sucedido porque ellos tienen una manera parecida a la de Israel a responder antes de que llegue ese misil, como pasó hace poco, que enviaron unos misiles y pudieron detectarlos al instante y destruirlos por completo. Pero eso es una de las posibilidades. La segunda posibilidad es que hay unas minas que ellos dicen que han colocado por el estrecho de Hormuz para evitar que buques que ellos no quieren que pasen por allí choquen con esas minas. Hasta el sol de hoy tampoco eso ha sucedido. Y están berreando minas, pero dicen que no han encontrado muchas, que parece ser que lo que estaban hablando no era muy cierto, era un poquito exagerado. Otro impacto que tiene este bloqueo del estrecho de Hormuz es el impacto de pérdidas millonarias, como le dije, pero para Irán. ¿Por qué? Porque Irán, al no poder utilizar ese estrecho como ellos requieren, está perdiendo, escuche esta cifra, $435 millones diarios. Y en sus exportaciones, 276 millones diarios. Y esa presión está llegando de nuevo a hacer un efecto, y creo que ya están pidiendo ellos otra reunión que creo que se puede pautar o para mañana, el viernes o tal vez el sábado. Otro de los impactos sería el impacto económico al mundo entero, como te dije, por la cantidad inmensa de buques comerciales del mundo que pasan por esa zona, y que ahora mismo el bloqueo lo que hace es que están deteniendo a los buques y examinando que no hayan cosas ahí que puedan ser contrarias a los intereses de los Estados Unidos. Y el último impacto, y que está sucediendo, un impacto comercial y económico a China por su dependencia del crudo directamente que compran de Irán. Ahora, las implicaciones de la ideología islámica escatológica que tiene Irán es parte del peligro de lo que estamos viendo. Y esto lo saben los Estados Unidos, y lo dijo muy claramente el secretario de Estado Marco Rubio, porque él sabe que esta gente tienen unas ideologías que no les permiten a ellos ceder en ciertos puntos, porque los radicales iraníes, especialmente los musulmanes chiíes, creen que parte de su misión en el mundo es acelerar la llegada de su Mesías o su Mahdi. Y ellos están dispuestos a destruir su nación y destruir otras naciones porque ellos creen que eso es parte de su llamado como musulmanes. Y por el Corán, ellos creen que es un privilegio martirizarse por cumplir la misión islámica y la llegada de ese Mahdi o de ese Mesías. Y por eso tenemos que entender que por eso fue que se tomó la determinación del ataque, porque como ellos continuaban enriqueciendo el uranio para crear bombas nucleares, ante las amenazas de que ellos dicen que muerte a Israel y muerte a Estados Unidos, y que ellos tienen esa ideología de martirizarse para adelantar las causas de la venida de su Mahdi, pues dijeron, mira, esta gente hay que detenerlos ya, porque esta gente representa un peligro enorme para nuestras naciones. Así que le dejo ahora con mi esposa, que va a continuar la segunda parte del programa Unidos y Preparados. Dios te bendiga.
Vamos a ver unas imágenes de lo que está sucediendo ahora mismo ahí en el estrecho de Hormuz. Y ahí tú ves un cuadro claro de todo el despliegue que hay. Si te fijas, ahí es el estrecho. Los rojos donde están los puertos de Irán y todo el despliegue de barcos de guerra y de todo lo que está rodeando en este momento. Esto está sucediendo ahora mismo. Hay barcos de guerra, ahí los ves desplegados a través de toda esa área. Aviones, lo que le llaman USS Lincoln. Los puntitos negros que ves, por donde está la línea roja, es los puertos de Irán. Hay drones, cientos de drones que están todo el tiempo por el aire, cientos. Hay una vigilancia satelital también. Hay submarinos para el control de las minas en el océano y un sinnúmero, ¿verdad?, de movilización. Se han movilizado 10,000. Vemos a la derecha de esa imagen también lo que se llaman los USS Lincoln Aircraft y diferentes artefactos, que todo está ahí para lograr tener el control de ese bloqueo que tenía Irán. Bien, eso comenzó a las 10 de la mañana de abril 13 y el proceso que ellos siguen, pues que hay que seguir un proceso. Aquí hay un control de que pasan por ahí diferentes, ¿verdad? Transportando petróleo y otras cosas también. Pues lo primero que hizo Estados Unidos fue que notificó a todas las compañías marítimas, de embarques marítimos, de este bloqueo y cómo iba a funcionar ese bloqueo. Y les envió un warning, un aviso de que cuando ya se están acercando, se les envió un aviso, mira, están entrando ya a la área de inspección y de bloqueo. Se aborda el barco que se está acercando, mandando un bote más pequeño de personal de Estados Unidos armado, donde suben a esa embarcación y ahí inspeccionan todo. Lo llevan a una área neutro para que no estorbe, ¿verdad?, y haya peligro mientras hacen la inspección. Cotejan todos los documentos que están relacionados con ese embarque y se entrevista a los miembros del crew de toda esa embarcación. Y si está violando algo que tiene que ver con lo que se espera del bloqueo, lo capturan, si hay que capturarlo. Si se resiste a ser capturado, entonces es atacado. Ellos ya están anticipados todos estos acuerdos. Hay una de opciones. El barco puede ser detenido para inspección o enviado por otra ruta si así lo entiende necesario Estados Unidos, o es liberado y se permite que pase a través del estrecho. Y Ezequiel escribió, en todo eso que está en el libro de Ezequiel, escribió que iba a haber una coalición militar final que se iba a levantar contra Israel, formada por naciones, y según se dice ahí en el libro de Ezequiel, formada por naciones del extremo norte de la región precisamente de Anatolia y de Persia. Las mismas tres naciones que en el pasado formaron el escenario geopolítico más hostil hacia el occidente, que fue Rusia, Turquía e Irán. Ezequiel escribió cuándo más o menos estaría surgiendo toda esta coalición de naciones, y vemos que en Ezequiel 38, verso 8, se dice todo el proceso que ha pasado Israel, se describe ahí. Por eso sabemos que todo lo que se dijo de Israel se está cumpliendo. Se dice también en el Ezequiel 38, verso 8, que Israel sería destruida y que pasaría un proceso primero de que sería destruida. Y vemos que ocurrió y cómo después dice la palabra que de ser destruida iba a ser dispersada. Y todos fueron dispersados hasta que en 1948 vuelve y renace como nación. Y todo eso está ahí también en el libro de Ezequiel. Y Israel es el reloj profético porque Israel es el objetivo de la coalición final de esas naciones, de toda la que termina en una batalla final que todos conocemos.
Inclusive Ezequiel 38:13, algunos asocian Ezequiel 38:13, que se habla de, que dice Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes van a tomar un botín. Pues se está asociando, algunos historiadores y estudiosos de la profecía asocian también lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz con que esto de lo que está en Ezequiel 38:13, que es un símbolo de que por esa zona, la antigua zona de Tarsis, es equivalente a lo que hoy se conoce como esa zona de impacto comercial por el cual pasan todas esas naciones con sus embarques a través del mundo. Ezequiel profetiza, de hecho, ese escenario, el que vemos actual, y vemos, amado, que se ve un cumplimiento donde Estados Unidos siempre ha favorecido a Israel, y Estados Unidos hasta el presente, por más de 47 años, ningún presidente y bajo ninguna otra situación había podido, por todos esos 47 años, controlar el régimen de Irán. Y ahora es algo histórico que está ocurriendo y profetizado también, que esos serían enemigos de Israel. Así que estamos viendo algo de gran impacto y todo está ocurriendo a la misma vez. Vemos que todo está ocurriendo a la misma vez. Irán haciendo acuerdos también para buscar fortalecerse por encima de todo lo que Estados Unidos está haciendo. Hubo recientes discusiones donde se evidencia que Rusia le estaba enviando armamento, ayuda, misiles. Se dijo un momento que China también. Y todo esto pues permite que haya una expectación de una escalada militar entre estas naciones. Y estamos, amados, acercándonos cada día más a ese cumplimiento final que nos habló también Daniel. Porque cuando tú quieres estudiar profecía, sabes que tienes que estudiar Daniel, tienes que estudiar Apocalipsis, tienes que estudiar Ezequiel. Y estamos viendo que se está acercando también cada día más lo que se le reveló a Daniel de lo que sería la historia de la humanidad hasta el fin. Y la iglesia, nosotros necesitamos, de hecho, discernir y entender que tenemos que saber que están alineándose todos estos eventos. Ezequiel lo vio y lo escribió. Daniel se les reveló cosas específicas del final de los tiempos. Y Daniel 11 profetiza batallas finales claramente. Daniel 12 termina también diciéndonos una palabra para nosotros, iglesia. Y esa palabra es la que tenemos que mantener hasta el final. Y saber nuestro destino final, donde se le dice a la iglesia: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Estamos viendo esos tiempos ya acercándose. Israel, reloj profético, los enemigos de Israel levantándose y sus aliados contra Israel. Y no podemos nosotros perder el enfoque. El enfoque de nosotros es que dice la palabra, que espera el Señor de nosotros. Gracias por sintonizar ADC TV. Si desean una copia en audio del mensaje de hoy, en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizzy Cintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org.
I Love You Lord Home Center es una institución enfocada en brindar un hogar seguro y saludable para personas de la tercera edad o con necesidades especiales. Tenemos más de 23 años de experiencia dando un servicio distinguido por el trato humano y la preocupación genuina del bienestar de nuestros residentes. Te cuidamos porque te amamos. Contáctanos al 787-720-4597 o al 787-720-4020. Estamos ubicados en Piedras Blancas, Guaynabo, Puerto Rico.